Bienvenidos. Aquí es donde tomamos las ideas más complejas y las desglosamos para entender cómo cambiaron nuestra forma de ver el mundo. Y hoy nos vamos a meter con un peso pesado, un filósofo pero tan influyente que literalmente partió la historia del pensamiento en dos: Georg Wilhelm Friedrich Hegel. A ver, para poder entender la revolución que significó Hegel, primero hay que viajar un poco en el tiempo y entender el lío filosófico en el que él apareció. Miren, por siglos la filosofía estaba como atascada, ¿no? En un debate sin fin entre dos bandos que no se ponían de acuerdo sobre de dónde viene el conocimiento. Por un lado estaban los racionalistas, como Descartes, que decían, la verdad está en nuestra mente, en la razón pura. Y del otro lado, los empiristas, como Locke o Hume, que respondían, no, todo lo que sabemos viene de los sentidos, de lo que tocamos, vemos y oímos. Y bueno, este debate llegó a un punto de quiebre total con David Hume. Él llevó el empirismo hasta sus últimas consecuencias y nos dejó en un callejón sin salida. Hume dijo algo como, a ver, si solo podemos confiar en nuestros sentidos, nunca vemos la causa. Vemos que una bola de billar le pega a otra y la segunda se mueve, pero no vemos la causalidad. Y claro, si eso es así, toda la ciencia, todo el conocimiento, se tambaleaba. Y entonces, justo ahí, a finales del siglo XVIII, en medio de todo este embrollo, aparece Immanuel Kant con una propuesta audaz para salir del atolladero. La solución de Kant fue brillante, sí, pero tenía un precio altísimo. Él propuso que nuestra mente es la que organiza la realidad, le da forma. Pero, y este es el gran pero, afirmó que por eso mismo nunca podremos conocer la realidad en sí misma. O sea, levantó un muro infranqueable entre nosotros y el mundo tal cual es. Hegel vio esto y dijo, de ninguna manera. Ese límite a la razón, para él era simplemente inaceptable. Se puso como misión derribar ese muro. Y para hacerlo propuso una herramienta nueva, súper poderosa, para entender el mundo no como una foto fija, sino como una película en constante desarrollo. Y a esta herramienta la llamó la dialéctica. Y aquí está la clave. Para Hegel, la contradicción no es un problema, no es un error que hay que corregir, es todo lo contrario. Es el motor que mueve todo, el pensamiento, la historia, la vida misma. Todo avanza gracias a esa tensión entre opuestos. ¿Y cómo funciona? Pues es como un proceso en 3 tiempos. Primero, hay una tesis, una idea o situación inicial. Inevitablemente, esta tesis genera su opuesto, la antítesis. Y del choque entre estas dos no sale un ganador y un perdedor. No, sale algo nuevo, una síntesis, que supera a las dos anteriores, tomando lo mejor de ambas. Y lo genial es que esta síntesis se convierte en la nueva tesis, y ¡pum!, el ciclo vuelve a empezar, pero siempre subiendo de nivel. El ejemplo clásico para entender esto es la dialéctica del amo y el esclavo. Es increíble. En la lucha por ser reconocido, el amo somete al esclavo. Pero ¿qué pasa? El amo se vuelve dependiente y pasivo. Mientras tanto, el esclavo, que está obligado a trabajar, a transformar la naturaleza, es el que realmente aprende y desarrolla una conciencia de sí mismo. Al final, el esclavo se vuelve más autoconsciente que el amo. Es una idea potentísima. El verdadero progreso nace del conflicto, no de la comodidad. Y bueno, con este motor dialéctico en mano, Hegel se lanzó a una tarea monumental: contar la historia completa de la conciencia humana. Y lo hizo en su libro más famoso, su obra maestra, La Fenomenología del Espíritu. Hay que imaginar este libro no como un tratado de filosofía, sino más bien como una biografía. La biografía de la mente de toda la humanidad. Hegel nos va mostrando, paso a paso, cómo la conciencia va creciendo, va aprendiendo, va superando etapas, casi como el protagonista de una gran novela. Y este viaje tiene sus etapas, claro. Empieza con lo más básico. La conciencia apenas percibe el mundo. Luego evoluciona y se da cuenta de que existe, que es un yo. Y la etapa final es cuando comprende que ese yo individual no está solo, sino que es parte de algo mucho más grande, un espíritu colectivo, o Geist como lo llama él, que se manifiesta a lo largo de toda la historia. Pero en este camino no todo es fácil. Hay momentos de crisis, como una etapa que Hegel llama la conciencia desdichada.
Es esa sensación de angustia, de sentirse roto, incompleto, separado de lo absoluto. Pero para Hegel esto no es un fracaso. Al contrario, ese dolor, ese desgarro, es justamente lo que empuja a la conciencia a dar el siguiente salto hacia una nueva síntesis. Y aquí viene lo más alucinante, todo este viaje épico de la conciencia. Hegel no creía que fuera algo que pasaba solo en la cabeza de un filósofo. No, estaba convencido de que esto estaba pasando en el mundo real, en el campo de batalla de la historia humana. Pensemos que a Hegel le tocó vivir una época de locos. Vio la Revolución Francesa, la caída de reyes, el ascenso de Napoleón, un torbellino de cambios. Y para él, todo eso no era simplemente actualidad, era la filosofía haciéndose carne. De hecho, hay una anécdota famosa. Cuando vio a Napoleón entrar victorioso en su ciudad, Hegel no vio a un tirano. Vio, y lo escribió así, al espíritu del mundo montado a caballo. Para él, Napoleón, sin siquiera saberlo, era un instrumento de una razón mucho más grande que estaba usando sus conquistas para hacer avanzar la historia. Y esto conecta con su idea del Zeitgeist, el espíritu de la época. La idea es que cada momento histórico tiene su propia lógica, su propio carácter. Y las grandes figuras, los héroes de la historia, en realidad son agentes, vehículos de ese Zeitgeist. No es que ellos hagan la historia, es la historia la que los usa a ellos. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿A dónde va toda esta violencia, todo este conflicto? Para Hegel tiene un propósito. Toda la historia humana es en el fondo la larga y difícil historia de cómo la libertad se va haciendo realidad en el mundo. Cada guerra, cada crisis, son los dolores de parto de una mayor libertad. Bueno, hemos recorrido un camino largo. Entonces, para ir cerrando, ¿con qué nos quedamos de todo este sistema tan complejo de Hegel? Pues nos dejó varias ideas fundamentales. Primero, que la realidad no es algo fijo, sino un proceso en movimiento. Segundo, que los conflictos no son malos, son necesarios para avanzar. Tercero, que no somos individuos aislados, somos parte de una historia y una cultura que nos define, y quizás lo más importante, nos invita a buscar la razón y el sentido, incluso en los momentos más caóticos de la historia. Y su obra, claro, los deja con una pregunta flotando en el aire. Si la historia es este proceso racional hacia la libertad, ¿hemos llegado ya al final? ¿O acaso nuestra época, con todas sus crisis, es simplemente el preludio de una nueva síntesis que todavía no podemos ni imaginar